¿cómo ves el nuevo proceso de Rueda? ¿Qué crees que pueda mejorar? ¿Qué crees que va a haber nuevo en cuanto a, bueno, jugadores convocados, método de juego, si la nacionalidad realmente influye o no del entrenador nacional? Es que no hemos visto nada, Reinaldo. Yo lo tuve siempre como entrenador, me parece un gran tipo, ser humano y un gran entrenador, estudioso, pero hay que esperar, es que no ha tenido tiempo, no lo hemos visto. Uno a veces critica la selección, pero la selección tiene 5 días de entrenamiento para jugar una eliminatoria. Lo que puede cambiar es como, no sé, el sentido de pertenencia, venga y tratemos de hacer esto, porque es que todos vienen jugando en años en sus equipos, por ejemplo, Duván y Muriel llevan cuántos años, póngale un año en Atalanta y vienen acá 5 días. ¿Cómo le cambio en 5 días uno lo que han hecho por allá? Yo creo que no, se da confianza, se busca más que una identidad, es buscar un orden dentro de lo que quiere el técnico en Selección Colombia y tratar de partir de ahí. No es mucho lo que se trabaja y bueno, y tratar de devolverle la confianza, porque el equipo lo había perdido un poco y el compromiso que lo tengan y ya esperar y rezar que Colombia pueda ganar y nos va a llevar a otro mundial. Hablando recién acerca de la selección, qué mejor que preguntarle a una persona que es experimentada en estos temas, como el señor Gerardo Bedoya. Es un jugador importante que está en la historia grande del fútbol colombiano. Allá en el 2001, hace 20 años atrás, la selección Colombia se consagraba campeón por única vez de la Copa América. Señor Gerardo, ¿usted nos podría contar cómo se vivía esos días previos con todos los conflictos que había en el país? ¿Cómo se mentalizaban ustedes para aquella cita continental? Bueno, precisamente tocaste ese tema, los conflictos que habían en el país. Yo creo que fue lo mejor que viví dentro del fútbol, porque esos conflictos hizo que nosotros nos uniéramos mucho más como selección, que el pueblo colombiano se uniera mucho más a la selección y la quisiera mucho más y la arropara. Y eso era una cosa de locos estar en alguna ciudad aquí en esa Copa América 2001. O sea, la cantidad de gente que estaba alrededor del hotel, cuando íbamos al estadio, cómo se vivió, es indescriptible. De pronto ustedes no concentraron en Bogotá en aquel tiempo, fue en otra ciudad. ¿Cree usted que de pronto eso le haya ayudado a ese arropamiento? ¿O cree que eso no importaba el lugar, en todo era amarillo y pintando para hacer fuerza para que se lograra lo que se logró? Mira, todo sirvió, pues nosotros sabíamos que si se hacía que si se hacía la Copa América, nosotros nunca dudamos. De hecho, nos fuimos 20 días antes que los otros equipos, nos fuimos 20 días a trabajar en la ciudad de Barranquilla. ¿Por qué escogimos Barranquilla? Porque la primera etapa, que eran 3 partidos, fueron Venezuela, Chile y Ecuador, pues eran en la ciudad de Barranquilla, entonces nos fuimos a adaptar rápidamente a la ciudad. Eh, por eso es que estuvimos la mayor parte del torneo en esa ciudad. Ya después nos fue tocando ir a otras ciudades, pero era increíble la forma como el pueblo colombiano nos recibía. Pero yo creo que esos entrenos y esos días que tuvimos de más antes del torneo, yo creo que nos benefició bastante. Creo que existen dos debates muy, muy álgidos en los cuales con el correr de los programas hemos tomado algo de partido. Uno de ellos es si realmente facilitó o pudo haber jugado a favor el no tener equipos estelares como los de Argentina y de Brasil. Pues Brasil con sus 23 y bueno, Argentina no estuvo, vino Honduras y demás. Mucha prensa como que intentas calificar el tema de la Copa por no haber tenido a estos dos equipos en su máximo esplendor. Quisiera que nos regalaras tu concepto en relación a eso y también sobre el tema de la sede. Estamos hablando un poco de la sede, también otro debate que hay es Barranquilla, Bogotá, Medellín. ¿Qué tanto puede afectar o beneficiar la sede de la selección al combinado? Sí, no sé por qué dudarlo. Todo el mundo lo puso en dudas, pero no saben lo difícil que fue para nosotros. O sea, todo lo que tuvimos que sacar y dar para que pudiéramos obtener este título.
Mucha gente se ha quejado porque Real Madrid quedó tres veces campeón de Champions League, que porque le ayudaron en una falta y nadie se acuerda de eso, pero lo de nosotros sí se acuerda, ¿no? Eso yo creo que son simplemente habladurías y nadie le gusta reconocer los triunfos de otro. No fue fácil, créame que fue demasiado complejo y complicado y tuvimos un rival, por ejemplo, en la final como México, con grandes jugadores. México siempre ha sido complicado y pudimos ganarlo. Argentina ha perdido finales con Chile, teniendo a Messi, teniendo a todos y no ha podido. No es fácil ser campeón de una Copa América. Cuando me hablas de la sede, me hablas de Barranquilla. Sí, ustedes jugaron en esa Copa América unos partidos en Barranquilla y pues las fases finales en Bogotá. ¿Eso qué tanto afecta o beneficia a una plantilla? Bueno, es que no lo sé. Anteriormente nosotros le teníamos mucho miedo. Yo jugué también una eliminatoria en Bogotá y nosotros le huíamos un poquito a la altura. Eh, pero en Barranquilla nos sentíamos muy cómodos. Ojo, también había muchos jugadores que estábamos, después yo salí a Racing, Argentina, pero también jugábamos dentro del medio y manejábamos mucho más este clima. Yo creo que el clima tropical, el clima cálido, el colombiano lo asume mejor. Pero ahora traemos jugadores europeos, nuestros jugadores están en Europa la mayoría. No sé, habrá que preguntarle cómo se sienten y si es debido jugar en Barranquilla. Para mí fue ideal, allá podía uno pasar por encima al que quisiera. Ojo, simplemente por mentalidad, porque a nosotros también nos golpeaba. O sea, jugar en Barranquilla es muy difícil. Uno está deshidratado desde el primer minuto, toda la semana tenés que tomar suero de todo, porque si no te vas a deshidratar. Dentro de la cancha a las 3:30, el público gritando, no sabes lo que se siente. Vos no querés a veces ni mover las piernas, pero tenés el plus de ser local y a veces eso pesa y uno sabe que lo tiene, pero es muy duro jugar en Barranquilla. Pero no sé, pero a mí igual me gustaba, uno era apretar dientes y dele. No sé ahora cómo lo sienten los jugadores nuestros que están en Europa y que están en ese momento compitiendo en esa ciudad. Gerardo, usted creo que es una de las personas que tocaba por la varita de la diosa Fortuna. Primero en esa Copa América tuvo la suerte en una semifinal de catapultar a la tricolor en una final. ¿Qué recuerda de aquel gol? Pero no la varita, sino que hay que estar en el momento preciso. Vos ves, si ves el gol que le hago a Honduras y si ves el que le hago a Racing, son dos goles similares, es decir, que son casi, que son dos jugadas y muchas sí se concentran con mucho, pero ves que son dos jugadas donde yo cojo rebotes sobre el área. Siempre tuve la virtud de acompañar, de no dejar partir el equipo y de tomar esos rebotes. Vos ves que son casi que entrando al área y yo creo que a veces también, bueno, tuve la fortuna de convertir, pero a veces por posicionamiento y porque uno lee los partidos, pues llega en ese momento preciso donde tiene que estar. ¿Qué recuerdas exactamente de ese momento? De que estábamos jugando muy bien, minuto 6, hablo del gol que le hago a Honduras semifinal en Manizales, y que Totó no creo que es el que me abre la pelota, no sé, cuando yo me perfilé de costado al arco, pensé simplemente en pegarle 3 dedos fuerte, porque yo sabía que allá corre el balón un poco más rápido. Bueno, por fortuna salió un buen gol. Yo quería preguntar eso, Gerardo. Precisamente hablabas de sensaciones y como pues soy un aficionado al fútbol y también pues lo juego y lo he jugado y me encanta, ¿no? Sentir todo lo que se siente en una cancha. Exactamente hablabas de en ese mismo año, esos dos mismos goles, si no estoy mal. La similitud 2001, sí. En el que es en el exacto, en 2001, cuando viste ahí el rebote y la viste ahí plena, fue la misma sensación, o sea, fue la misma visualización del arco y pegarle y para adentro. No, Felipe, ni siquiera la había comparado, sino que ahorita hablando con ustedes me llegó como la imagen de los dos goles.
Entonces, cuando me dijo Marcelo que sí, que la varita de la fortuna, entonces como que me llegaron estos dos goles y yo digo, no, es posicionamiento. Me perdí. Lo último que me dijiste que fue. Sí, digamos la sensación de Ah, tener el rebote y en el momento de ya ah, pegarle esa visualización en el arco, sí, que se tiene como para esa intuición de pegarle y que vas a ver que va a llegar allá al ángulo. claro, claro, el de Honduras sí fue que lo pude yo acomodar, recepcionar y acomodar. Y bueno, ahí yo puse la pelota donde quería. Y el otro que te estaba hablando es un rebote que entró de frente y eso sí, cuando entré sentí que la había agarrado pleno. Cuando yo saco el disparo, yo sé que iba para adentro porque sentí pleno el balón que lo agarré con mi empeine, con mis tres dedos. Lo que uno nunca sabe si vos que te gusta jugar, uno a veces le pega al arco y uno no sabe, uno dice, no, se va a meter en ese rincón, no, simplemente hay que pegarle de una buena manera y a veces se mete en un rincón donde uno a veces ni cree, uno dice, uy, qué golazo hice, entonces Es eso cierto, pasa. muy similares esos goles, casi calcados. Me imagino las Claro, sensaciones únicas que habrá tenido usted en ese 2001. Si hablamos sobre todo acá en Colombia, usted colombiano participa de aquella epopeya de la selección de ser campeón en su casa por primera vez y como le decía hace un momento, quedan en la historia. Eso creo que no se lo va a quitar nadie, Gerardo. ¿Qué sensaciones puede transmitir, digamos, a la futura Copa América que se viene y que lamentablemente va a ser compartida con Argentina? no que siempre se puede, siempre hay que asumir retos, soltar miedos y para adelante, o sea, eso sí, vamos a enfrentar selecciones fuertes, duras, pero nosotros también lo somos. Es simplemente asumir y ojalá nos alcance para ser campeones, ojalá que sí. Pero es eso, asumir miedos. Lo digo es porque nosotros anteriormente, cuando yo estaba más joven, íbamos, la primera Copa Libertadores, íbamos y enfrentábamos los equipos brasileños y argentinos y nos daba temor jugar con ellos. Ahora ya no nos da temor, ahora ya hemos jugado, ya hemos ido muchos a triunfar en esas tierras y ya cada vez hay más jugadores en el exterior, entonces ya no nos da tanto temor como antes y yo creo que eso es bueno, ya aprendimos a competir, pero hay que competir bien, sin, vuelvo y repito, sin temor. Ok, ¿y qué piensa porque por cronología, el año pasado prácticamente le tocaba a Colombia solo hacer la Copa América? ¿Qué piensa usted que vivió, que sabe lo que es andar acá en todos los campos del país y que ahora se tenga que compartir la fase con Argentina? Es algo como injusto, ¿no? Bueno, ojalá hubiera sido una Copa América acá en Colombia, yo creo que tenemos la posibilidad y daríamos las garantías suficientes para hacer una Copa América solos, pero bueno, ahora es compartida y ya tenemos que adaptarnos a eso, a esperar que se hagan las cosas bien, y tanto acá, en Argentina, donde sea, pero bueno, ojalá podamos obtener el título. Gerardo, nos gustaría un poco, hablando un poco de esas épocas, que nos pudieras compartir un poco de lo que fue la sensación de tu experiencia en Racing. Claramente hiciste parte de un plantel, pues como figuras, como Capria, como Bastía, Gerardo, en el cual ustedes pusieron fin a una sequía de 35 años sin títulos. ¿Cómo fue ese proceso en ese año y pues claramente el final de la temporada? Claro, Cristian, mira, todos son momentos. Yo llegué con esa camisa inflada porque acababa de ser campeón de la Copa América, porque ya había jugado Copa Libertadores con el Cali, es decir, que yo llegué sin temor. Y allá me recibió Alexander Viveros, compatriota en Racing. Tuve un buen recibimiento y me adapté rápido. No le temí, no sentí presión. A veces cuando te hablo de momentos es a veces uno llega y uno dice, uy, aquí hay mucha presión. Pues yo no la sentí y me adapté a eso. Entonces yo creo que eso a mí me benefició, el estar y jugar tranquilo, más allá que era el fútbol argentino, eso sí,
se tenía que perfilar uno rápido y entregar rápido porque el fútbol es muy dinámico. Y bueno, eso era lo que más como que de cierta manera le costaba a uno, pero como te digo, como había venido de esas Copas Libertadores y esa Copa América que había mucho más ritmo, pues como que llegué, me adapté y pudieron salir las cosas bien. Más allá de que usted nos cuenta que no tenía presión en ese momento por lo que traía a sus espaldas, Racing es un grande, había pasado en los 90 una época complicada, en un momento casi se funde el club, le quitan todo, llegó a ser blanquiceleste, arrancó y venía, como decía Cristian, con muchos años de sequía. El público, ¿cómo lo vivía? ¿O usted cómo vivía el público? La sensación, el deseo de ser campeón de esa hinchada, que es una de las más grandes de Argentina. Claro, y cuando lo digo fue eso, porque yo cuando llegué a Racing habían como 14 jugadores nuevos, pero todos me hablan de eso, que era un club con mucha presión. Entonces todos los jugadores tenían mucha presión y la tribuna, la sequía de títulos, todo. Pero yo de las presiones que tuve fue en el año 97 en Deportivo Cali, cuando fue complicado, llego a Deportivo Cali, ahí sí tuve una presión grande porque no me salieron las cosas como eran y fue muy duro para mí. Pero en ese Racing no, pero yo sentía que estaba tranquilo y sentía que los mismos jugadores tenían mucha presión, pero la asumían y los resultados día a día o partido tras partido se estaban dando a favor. Entonces eso hace que sigas cogiendo confianza y que sigas yendo por el camino que debes de ir. Ese año, si no me equivoco, tuviste la oportunidad, o en ese torneo, de hacer 3 goles, un golazo a San Lorenzo, una Unión de Santa Fe, y el gol que nos contabas a River, que fue el más importante por lo que era el perseguidor de ustedes. Hace un momento cuando te decía que estabas tocado por la varita de la diosa Fortuna, me refería a que tenías la oportunidad de cortar sequías, como la selección, como el Racing, y convertir esos goles importantes. Por afuera para Vitali, va a colocar el centro, marca, cambiazo, pega en Vitali, se va, se mete en el área, Vitali, y está, Comiso la sacó, le queda gol a Bedoya, ¡gol! Bedoya la clavó en un ángulo de zurda a los 41 minutos y medio del segundo tiempo. El centro de Vitali descolgó como pudo el flaco Comiso. La pelota quedó picando en el área para Matías, para Bedoya. Entró el colombiano para reventar de zurda. Le quemó el arco a Comiso. Se lo dio vuelta. Se la clavó en un ángulo y a festejar, Academia, a festejar. A los 41 minutos del segundo tiempo, cuando se venía, el Tano dejaba abierto el marcador porque River se lo permitió en el segundo tiempo y apareció un zurdazo terrible de Bedoya para darle vuelta al arco a Comiso y empatar el partido a los 41 minutos del segundo tiempo. Lo hizo el colombiano, la clavó y fue un gol terrible. Empata Racing 1, River 1. ¿Qué nos puedes contar de Mostaza Merlo como técnico? No, de que primero, a ver, de Mostaza que era un técnico que defiende mucho al jugador y se casa con sus jugadores, entonces teníamos el respaldo constante de él, era una persona muy motivadora, que creía solamente en su equipo, los otros equipos que jugaban al lado de nosotros, haga de cuenta que no existían, entonces a veces uno decía, ¿por qué no le da a ese equipo ese reconocimiento? Pero no, él le da más el reconocimiento a uno, a su equipo y nos llenaba de mucha motivación y de que nosotros creyéramos mucho en lo que hacíamos. Entonces, yo creo que eso fue algo importante para nosotros fortalecernos dentro del equipo y seguir creyendo o creer en ese momento. Gerardo, de tantos técnicos que tuviste, Pacho, Mario Vanemerac, etcétera, ¿a cuál crees que le aprendiste más? No, a todos. Fernando Montoya, cuando yo llego a Selección Antioquia,
empezó a trabajar 4 o 5 años trabajando con él y todo el tiempo era el 4-2, la táctica, eso lo trabajaba siempre Maturana, Pedro Sarmiento, ese 4-2 y aparte defensiva la aprendí mucho con ellos. Uno después de muchos años, los argentinos también el manejo de grupo, Osorio cuando llegó a Millonarios, trabajaba mucho la parte táctica, la apertura de cancha, le aprendí mucho eso. Con él encontré otros conocimientos y otras novedades dentro del fútbol que aquí en Colombia no se trabajaba. La intensidad, también devolviéndome a los argentinos, la intensidad que te colocan, esa confianza que te brinda Cheche Hernández también en el Cali, Pecoso, la intensidad, todo. Yo creo que hay que aprenderle a todos, más, a algunos, pues capaz que te quedarán cosas más importantes o más introducidas dentro de lo que vos pensás que otros, pero siempre a alguien le sacas algo. Gerardo, yo siempre me he querido preguntar y pues le he querido preguntar qué pasó con el paso por Boca Juniors, o sea, ¿por qué el paso fue de pronto tan corto? Porque pienso que pues era un club al cual usted encajaba perfectamente. Sí, Felipe, me fue muy bien cuando yo estoy en México y cuando voy es hacer refuerzo de la Libertadores, pero con una posibilidad, un precontrato de 3 años más con Boca, por eso acepté. Y estaba allá y cuando estuve, pues me fue bien en la Libertadores y es más, ellos me retienen el pasaporte porque me dicen, Gerard, vas a continuar con otros 3 años, vamos a sacarte una visa para Japón y otra, bueno, habían unos partidos amistosos, en ese tiempo a Boca los invitaban a todo lado. Es más, no pude venir a Colombia, me quedé y a los 15 días llega Maradona, llega el Coco Basile y dicen que no van a contar conmigo. Extrañado porque ya me habían dicho todo que sí. No, resulta que tenían otro jugador que a ellos les convenía por dinero y por todo y era Krupoviesa y terminó yo por eso alejándome de Boca. Volviendo a la etapa de Racing, señor Gerardo, usted es una persona que a un hincha de Racing le pregunto y usted despierta amores por todo lo que le ha dado al club. Usted es un experimentado por lo que ha jugado allá. ¿Por qué cree usted que Racing no puede plasmar a nivel internacional su nivel que por ahí, por ejemplo, fue campeón en Argentina, le toca el siguiente año Libertadores y no pasa de octavos o cuarto como en la última Copa Libertadores? ¿Por qué cree usted que Racing nunca termina de confirmar a nivel internacional? Bueno, yo creo que Racing ahora es un club serio. Racing tuvo muchos problemas económicos, casi llega a la quiebra. Cuando yo llegué, pasa de ser Racing Club a ser Blanquiceleste. Blanquiceleste empezó a gerenciarlo y lo gerenció por 2 o 3 años, pero cuando quedamos campeones después se fueron y volvió a Racing a no tener realmente ese respaldo. Yo creo que con esta Blanco, con Milito que estuvo, este gerenciamiento le ha dado un poco más de orden, ya mira para las divisiones menores. Cuando yo estaba no miraban para las divisiones menores, era muy difícil que llegara un jugador, no había una estructura montada desde la parte dirigencial para que Racing pudiera pelear lugares a nivel suramericano, ni siquiera en el ámbito local. Me parece que le ha faltado eso y empezar a fortalecerse también económicamente para llevar muy buenos jugadores, que eso es lo que ha pasado con River y Boca. ¿Pero qué le falta para que pueda terminar de, no sé, llegar a una instancia de semifinal o final? Porque, como usted dice, este último tiempo ha mejorado, ha tenido buenos planteles, pero a nivel internacional no ha pasado con gran logro sus instancias. No, yo creo que seguir con esta estructura que tiene, traer buenos jugadores y seguir con este proceso. Yo creo que ha mejorado. El Racing duró muchos años sin ser campeón, pero después vino el Chacho Coudet campeón y después viene, perdón, el Chacho Coudet y el otro fue Coca y luego el Chacho. En poquito tiempo, no mucho transcurrir de años. Eso quiere decir que habían cambiado y que estaba mejorando. No, yo creo que seguir un proceso y
y fortalecerse con buenos jugadores, jugadores que realmente puedan pelear torneos de estos. Hace poquito jugó la final de la Supercopa en Argentina, River le hizo 5. Están esos vaivenes. ¿Cree que pueda como solidificarse y hacer algo grande Racing? Porque vuelvo y digo, yo creo que a Racing muchas veces en Argentina no se le exige con la grandeza que tiene, con su hinchada, su historia. Fue uno de los primeros campeones de fútbol argentino a nivel Libertadores y a nivel intercontinental, pero eso fue hace muchos años y no lo volvió a confirmar. No, a Racing sí se le exige bastante, pero es saber hacer las cosas. Ahora vino Pizzi, ojalá que le vaya bien, pero la exigencia también se la tienen que dar dentro del club, ellos mismos, no solamente la gente, sino uno también se tiene que dar la exigencia ir y salir a pelear torneos internacionales. Yo creo que del club tienen que partir con esa idea. La última pregunta, Cristian. Gerardo, tú pues has toreado en plazas bravas, estuviste en Racing, estuviste en Nacional, en Santa Fe, en Millonarios, son plazas complicadas y el público presiona. ¿Cómo es esa sensación de tener el público presionando tanto? Aparte, en el paso de Nacional a Millonarios, pues hay algo de resistencia de la hinchada, y luego de Santa Fe, pues lo mismo, porque es a Millonarios y pasa a Santa Fe. ¿Cómo es ese picante o esa sensación que te genera el público un poco reticente? Fue retos, pero es que siempre uno juega con presión y siempre jugué con presión. Claro, fue fuerte la llegada a Millonarios, y luego de Millonarios pasé por otro lado, pero llegada a Santa Fe. No fue fácil vivir en Bogotá, pero yo estaba acá a Bogotá, me gusta Bogotá y me adapté rápidamente, aunque 7 meses duraron criticándome los hinchas de Millonarios, después los de Santa Fe 3 o 4 meses también duraron, pero tenés que asumir eso, son retos, esas presiones a mí me gustaba tenerlas, y ya había tenido otras que sí me habían maltratado, ya tenía mucha experiencia y yo sabía que ya estaba matriculado dentro del fútbol profesional, y que podía hacer cosas importantes, y para eso me había llevado, y bueno, yo creo que por eso se llegó a hacer un buen trabajo y después se llegó al reconocimiento de la gente. Y de todos los lados saliste bien, de Millonarios con la Suramericana, de Santa Fe también de la mejor manera, Nacional también, Racing un histórico, también es un poco el convertir esa presión en motivación para grandes resultados. Claro, así es, así es, así es. Si uno se queda con eso. A mí cuando yo llegué a Millonarios, había jugadores que me decían, te vas a ir a Millonarios, era una etapa muy difícil, y más para mí, te vas a ir a Millonarios, jugar en Millonarios 6 meses es como jugar 3 años en otro equipo. Ese equipo no desgasta a todo el mundo, ese equipo, y yo dije, no, yo quiero jugar, y la verdad es de los equipos y de los clubes en los cuales me sentí mejor, y que nunca quise salí fue por otras cosas, pero ahí me sentí como en casa. La última, y no le quito más tiempo, tuvo una época donde fue ayudante de campo, donde estuvo también como entrenador. ¿Qué está haciendo hoy Gerardo Bedoya? No, estuve tranquilo, estoy esperando estudiar una licencia otra vez, una licencia, y ya después de que la termine, esperar y tratar de encaminarme nuevamente a ver qué se puede hacer dentro del fútbol. Realmente esta pandemia, después de no haber descansado nunca desde que empecé dentro del fútbol, pues quise darme un tiempito, seguir estudiando, mirar qué posibilidades existen, y ya, vamos a ver qué para más adelante el futuro, sea dentro del fútbol. Gerardo, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros estos conceptos. Le agradecemos y gracias por estar con nosotros. Bueno, un saludo, un cordial saludo para los tres, y bueno, con gusto siempre. Abrazo.